¿Cuál sería el vínculo entre la microbiota intestinal y la reproducción? La comunidad de microorganismos que están en ese biofilm asociados a la pared intestinal educan al sistema inmunológico de manera tal que sin esos microorganismos hay un montón de procesos que no podría nuestro organismo cumplir. Por ejemplo, el control de la presión arterial, el control de los niveles de azúcares, la digestión de micronutrientes, para mantener el equilibrio nutricional. Las vitaminas tienen un montón de impacto en un montón de procesos fisiológicos, y la propia defensa inmune. Entonces, lo que no estaba muy estudiado hasta ahora era el control de los procesos inflamatorios a partir de esta educación de las bacterias y los hongos y los microorganismos buenos, así podríamos decirlos, no patógenos, sino los que necesitamos para vivir, que están viviendo en nuestro intestino, en ese biofilm que está asociado a la pared intestinal. Entonces, cuando falta o sobra un microorganismo en respuesta al que falta, ese proceso inflamatorio empieza a gatillarse y silenciosamente va afectando nuestra salud. ¿Dónde se ve el primer impacto a nivel reproductivo? Vos tenés una herencia que traes de mamá, de papá o de la mezcla de los dos, pero necesitas gatillos ambientales que determinen cuándo se van a expresar esos genes y hasta dónde. Eso se llama epigenética. Sí. ¿Quién está mediando este gatillo ambiental? La microbiota intestinal. Y no es casualidad que el intestino sea la parte de nuestro organismo después de la piel que está más expuesta al ambiente, sobre todo en todo lo que son los componentes de los alimentos. En Argentina, la muestra vaginal es de autocolección, no hay que ir al laboratorio, no hay que ir a un médico, se envía la muestra por correo y nosotros la analizamos en el laboratorio. Y eso es porque para abaratar costos, los marcadores de sangre y de saliva, que son marcadores tradicionales como los que te nombré, colesterol, insulina, vitaminas, autoanticuerpos, los medimos por la obra social. Entonces, cada persona, de acuerdo a su cobertura médica, va, se toma la sangre en el laboratorio y ese resultado se asocia con el que nosotros analizamos en nuestro laboratorio de microbiota. ¿Pero saliva también? Saliva y sangre en el laboratorio. Ok, sí, listo. Y lo otro, perfecto. ¿Cuáles son los alimentos que suelen propiciar respuestas inflamatorias que eventualmente van a generar estos problemas de fertilidad? Los alimentos industrializados, los que tienen componentes químicos, el uso de fármacos, todo tiene impacto, todo tiene impacto. Lo que es muy personalizado y huella casi digital de cada uno, es que nosotros nacemos con una cierta microbiota, esa microbiota se va enriqueciendo de diferentes poblaciones, va aumentando su biodiversidad a lo largo de la vida, de acuerdo a lo que nos tocó, por ejemplo, si decidieron vacunarnos o no, si nos alimentamos con leche materna o industrializada desde bebés, si nacimos por canal de parto o cesárea, si vivimos en grandes ciudades conectados con nuestra tecnología individual y casi no compartimos microbiota entre nosotros, o vivimos en lugares con espacios más verdes interactuando con mascotas y otras especies. Todo esto, si usábamos mucho alcohol en gel, entonces casi no hay microbiota que me pueda llevar a la boca. Un beso solamente puede intercambiar millones de bacterias. Imagínate los microRNs, billones de microRNs. Esto va enriqueciendo a lo largo de mi vida mi biodiversidad. De hecho, se dice que el beso es una forma de censar la compatibilidad de la microbiota con otro, a nivel químico, ¿no? Entonces, y cuanto más diversa sea la microbiota, mejor es. En el intestino sí. En el intestino. A nivel reproductivo es al revés. Pero a nivel intestinal, cuanto más diverso sea, más funciones están cubiertas. Igual diverso, pero no de la mano de productos industrializados. Los químicos, los colorantes, los conservantes, el uso de alimentos funcionales, el alimento funcional es el alimento que ya contiene un probiótico, como por ejemplo los lácteos, pero te ponen lactobacilos. Nosotros en nuestro estudio vimos que hay 60% de las mujeres con infertilidad sin causa aparente, que ya fallaron a todo lo que la industria de fertilidad les puede ofrecer, tenían un sobrecrecimiento de lactobacilos a nivel intestinal. Consumimos
productos que en teoría son saludables porque contienen probióticos, pero en realidad el probiótico que a mí me está faltando es algo que me pasa, que no le pasa a todo el mundo igual. Cada mujer es tan diferente como su microbiota intestinal, es una huella dactilar. No sabemos qué es lo que me está faltando en realidad o qué está en exceso. Por eso el test. Ahora, en el último tiempo se habló mucho sobre el efecto inflamatorio que tienen ciertos productos, los procesados en general, ¿no? Pero ciertos productos como pueden ser los lácteos, como puede ser el gluten. ¿Esto es así? ¿Son más inflamatorios que otros o no necesariamente? No necesariamente. Deciré, si vos te vas a leer la etiqueta de cualquier lácteo, vas a ver por lo menos 20 componentes distintos solo en la leche fluida. Eso no es leche, es puro químico. El problema no es el lácteo, Entiendo. el problema es el alimento industrializado. La mayoría de las mujeres que buscan embarazo dicen que una dieta antiinflamatoria es reducir lácteos, reducir harinas blancas, que también están demasiado procesadas para mi microbiota, entonces se van perdiendo los microorganismos que van digiriendo la parte de los granos, por ejemplo. Si solo consumimos harinas pasadas 3 veces por el molino, hay microorganismos que vamos a ir perdiendo con el tiempo. Y la mayoría saca gluten. ¿Qué pasa con el gluten? Cuando indiscriminadamente y sin conocimiento diagnóstico uno saca el gluten. Empieza a consumir alimentos procesados libres de gluten. Y los alimentos procesados libres de gluten están llenos de químicos, ¿sí? Claro. Entonces, ¿todo el mundo debería sacar el gluten? No, porque cuando sacás el gluten, sacás un montón de otros componentes que son necesarios para la flora intestinal. Y el porcentaje de mujeres con celiaquía, que es la causa por la cual uno saca el gluten, o con una intolerancia al gluten, porque cuando no se encuentran marcadores, pero se explica una reacción inflamatoria intestinal, que se disminuye los síntomas cuando se quita el gluten, se habla de intolerancia al gluten. Esa intolerancia al gluten, si lo que estamos sacando es un alimento entero, no podemos decir que es por el gluten. Tenemos que ir a ver a qué componente ese alimento es. Claro. Los panificados contienen otros componentes que no solamente es gluten. Entonces, haciendo el test vos podés saber si el problema es contra las levaduras de los panificados, si es específicamente contra el gluten. Por ejemplo, 80% de las mujeres que estudiamos tenían un problema contra las levaduras y no contra el gluten. Solo el 40% contra el gluten. Una vez que nosotros tenemos el resultado del test, podemos identificar 64 posibles maneras de que la microbiota intestinal esté afectando mi salud reproductiva. O sea, fíjate lo personalizado que es. Una vez que tenemos identificadas si perteneces a alguna de esas 64 posibles formas de que mi microbiota afecte mi salud reproductiva, proponemos un tratamiento específico para ese resultado. Ese tratamiento siempre es diferente, pero siempre tiene 4 componentes, los mismos 4. Uno es un probiótico, que está una mezcla de bacterias que están especialmente diseñadas de acuerdo a lo que está faltando en el test de tu microbiota. O sea, ¿qué organismo está falta? En defecto, lo reponemos con una formulación de probióticos hecha a medida. La otra es, el probiótico, por más que yo lo tome, el probiótico es una bacteria liofilizada que la estoy ingiriendo y tiene que llegar al intestino y encontrar los prebióticos, sus nutrientes suficientes para poder desarrollarse. Si yo llego a un intestino donde ya su competencia está sobrecrecida y no le doy los nutrientes adecuados, no va a crecer. Entonces, o si estoy tomando un antibiótico al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces hay que tener estas cosas en cuenta y nosotros diseñamos un plan especial de alimentación para proveer los prebióticos que necesita ese probiótico y quitar aquellos componentes que siguen perturbando a mi microbiota. Esos son 2 de los componentes, entonces, plan alimenticio y probióticos. Por el otro lado tenemos cómo esa falla en la microbiota afectó las vías inmunometabólicas que te mencionaba. Eso lo sabemos con el análisis de sangre y el de saliva. Una vez identificado cuál fue la consecuencia a nivel inflamatorio, usamos formulaciones de nutracéuticos, si querés ahora te aclaro a qué llamamos nutracéuticos, como el selenio, la glutamina, vitaminas, ¿sí? Para modular la respuesta inflamatoria, y le sumamos un ejercicio físico personalizado que ayuda a los nutracéuticos a bajar la inflamación rápido, de manera saludable. Sí.